con el maestro, a quien admiramos, a quien respetamos, Juan Carlos Monedero. Yo sé que Juan Carlos Monedero también está al pendiente de esto que se destapa, otro episodio más de esta ultraderecha que queda exhibida por sus esfuerzos perversos a nivel continental, a nivel internacional. ¿Qué piensa Juan Carlos Monedero de esta derecha violenta que manda a matar, como todo apunta a que ha ocurrido en Bolivia con Fernando Cerimedo, señalado de ser agente de la CIA, señalado de corrupción por su pareja que sobrevive a este atentado? Juan Carlos Monedero, maestro, te agradezco mucho que nos hagas un tiempito temprano, desde tempranito aquí en Sin Censura. ¿Cómo estás, Sí, ¿cómo maestro? estáis? Pues la verdad es que nada que no imagináramos. Yo cada vez veo más relaciones, Vicente, entre lo que está haciendo Trump, y por supuesto, salvando todas las distancias y demás. Lo que pasa es que necesitamos mirar hacia atrás, hacia la historia, para intentar entender cosas, ¿no? Ya digo, entre lo que está haciendo Trump y lo que hizo en España el franquismo, sobre todo Falange, lo que hizo Hitler, que es reunir siempre a gente lumpen, a gente sin escrúpulos, a gente que no destaca tanto, ¿no?, por su inteligencia, que no han prosperado nunca en ningún sitio y que encontraban en esos regímenes que se saltan las reglas, que funcionan sobre la base de la violencia, de la amenaza, del terror, de vinculaciones siempre turbias con sectores de la policía, corruptos. Y esos personajes siempre son muy útiles para este tipo de gobiernos. Y tenemos que, ya digo, si uno mira la historia del franquismo, nos encontramos a personajes, ya digo, dispuestos a ser los que ejecutaban, los que asesinaban, los que fusilaban. Ahora que se cumple el 90 aniversario, esa era la gente que fusiló a García Lorca, a Federico García Lorca en España. Y luego en Alemania, pues son los Goebbels, son, ya digo, los que configuraban las SS o la Gestapo, gente, ya digo, sin escrúpulos, que Trump vuelve a resucitar, ¿no? Y nos encontramos con que este señor que rompe todas las reglas del mundo, pues necesita matones. ¿Qué ocurre? Pues que salta mucho a la luz, que dura poco, ¿no? Son muy eficaces en el corto plazo, son capaces con sus trampas de ganar elecciones, eliminar a disidentes, a hacerse con el poder de algunas instancias, como ha hecho Trump con el Partido Republicano, pero es que le terminan estallando porque es que son criminales. Y ahora nos encontramos con que uno de los factores que ha sido relevante, porque nos lo hemos tenido que comer con patatas, Javier Negri y La Derecha Diario, este medio de comunicación que de repente lo veíamos entrevistando a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, lo veíamos entrevistando a gente relevante, ¿no?, de los Estados Unidos, lo veíamos en las ruedas de prensa de Trump. Ya hemos entendido, ¿no? Y es que La Derecha Diaria es un medio de comunicación creado con dinero norteamericano, con dinero israelí, con dinero de ese ámbito corporativo que rodea a Donald Trump. Hay un tipo, Brad Parscale, que vinculado a la CIA. El propio Cerimedo, que es otro de los socios de Javier Negre, también está vinculado a la CIA. Son los que han hecho cumplir esa promesa que hizo Trump de que iba a intervenir en todas las elecciones, cuando él, en la doctrina de seguridad nacional, de esa de diciembre del 25, ¿no? Hace unos meses, dice que va a intervenir en todas las elecciones en América Latina. Quien se lo está operando es este Brad Parscale, Cerimedo, Javier Negre, a través de consultoras muy vinculadas también a tecnología israelí, bueno, pues que son las que está diciendo el expresidente Gustavo Petro, que han intervenido falsificando las elecciones en Colombia, que participaron en las elecciones en Honduras. Recordemos el Honduras Gate, donde salieron videos donde soltaron al narco expresidente de Honduras, a Juan Orlando Hernández, pagado por Israel para que montase toda una estructura mediática contra Colombia y contra México. Bueno, pues esos sectores, ya digo, donde se mezcla un uso espurio, un uso bastardo, un uso ilegal de lo público, junto con dinero privado, junto con esas estructuras globales que han creado Israel y ese Estado profundo norteamericano, pues al final les estallan, porque esos tipos que son delincuentes, pues deciden asesinar a su expareja embarazada de él para no tener problemas, ¿no? Entonces, claro, de repente, toda esa gente que nos estaba dando lecciones de periodismo, fíjate que Negre
es un periodista que lo conocemos bien en España, ¿no? Se jactaba, ¿no? De estar en determinados sitios y se reía de la izquierda española porque decía, mira, has entrevistado a Delcy Rodríguez, ¿no? Este tipo de personajes, bueno, pues al final son lo que son, ¿no? Llegan a donde llegan porque son ese tipo de periodistas sicario que están dispuestos a hacer lo que les mande su jefe, a hacer trabajitos, ¿no? Como diríamos irónicamente, a ejecutar a quien haga falta simbólicamente, y vemos que también con el caso de Cerimedo, también realmente, porque son los que hacen ese trabajo sucio que necesitan personajes como Donald Trump, Netanyahu o los que les invitan, como aquí en México Ricardo Salinas Pliego, que es el que lleva a México a la derecha diario, a Negre y a este presunto asesino que es Cerimedo, con esta excusa que decía Ricardo Salinas Pliego para pelear contra los peligrosos zurdos. Oye, maestro, recuerdo cuando me concede una entrevista Negre aquí en Sin Censura y le digo, pero para decirle narcopresidenta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿en qué te basas? Y él seguía insistiendo, ¿no? Parecía un disco rayado, pero viendo que su socio está dispuesto a mandar matar a su pareja de acuerdo a las denuncias, pues ya te das cuenta de qué calañas son estos personajes que están dispuestos a todo por el negocio, por sus intereses, muchas veces, como digo yo, inconfesables, Juan Carlos Monedero. Sí, sí. Yo creo que la gente tiene que ir, Vicente, entendiendo que estos personajes existen y que hoy en día, tristemente, están siempre en la órbita de la extrema derecha, principalmente cuando pierde las elecciones. Cuando gana las elecciones, la extrema derecha prefiere tener una aureola de respetabilidad, ¿no? Pero es que se les ha roto. Fíjate que prácticamente en todo el mundo la derecha decente o la derecha de orden ha sido desplazada por esta extrema derecha. La democracia cristiana, que fue tan importante en Brasil, desplazada por los Bolsonaro, ¿no? Que son igual, son el mismo prototipo. Cara dura, sin vergüenza, sin escrúpulos. En Chile, la derecha cristiana, tan importante, ¿no? En toda la historia del país, desplazada por el hijo de un nazi, como es Cast. En España, la democracia cristiana está siendo desplazada, ¿no? Por la extrema derecha de Vox, que está contaminando al propio Partido Popular, donde ahora ya en muchas ocasiones tenemos dificultades para diferenciar entre el PP y Vox, ¿no? Entonces, esa extrema derecha, ya te digo que es una extrema derecha que es de desorden, que no entiende el Estado, que entiende solamente las cloacas, bueno, pues está dispuesta a hacer lo que les manden. Entonces, cuando son un poquito más sofisticados, como el Bas Parscale, que estuvo en la campaña electoral de Donald Trump, bueno, pues cuando son un poquito más listos, pues también son más sutiles. Y utilizan, por ejemplo, pues el Big Data, utilizan la inteligencia artificial, utilizan los algoritmos para perjudicar a la izquierda en las elecciones. Pero es que también al lado de esos tipos están los torpes. Y Javier Negre, que lo conozco bien, porque estuve en muchas tertulias en España con él cuando estábamos con Podemos en España, pues este era un tipo que no es el lápiz más afilado del estuche, ¿no? No es un tipo especialmente listo, y los que no son muy listos tienen que compensarlo con una mayor intensidad en su falta de escrúpulos, ¿no? Y por eso tú le puedes demostrar que es tonto, que pasaba mucho en la televisión, le demuestras que es tonto, que no tiene ni idea, que no tiene argumentos, pero él sigue, ¿no? No, porque la narcopresidenta, porque es lo único que puede hacer, ¿no? Y de repente, pues tú le invitas al programa y la gente lo conoce y va haciéndose un hueco por lo tonto que es, ¿no? Pero cuidado al final porque los tontos convocan a los tontos, los medios de comunicación silencian a los listos, van generando un ecosistema donde parece que ser idiota se convierte en un valor, los que leen libros son sospechosos, los intelectuales tienen que ser desplazados, ¿no? por gente que no estudia y que no ha visto un libro en la vida, y al final estos tipos encuentran su espacio, sobre todo porque son los que hacen el trabajo sucio y por tanto se te cuelan en la Casa Blanca, se te cuelan en las ruedas de prensa y presionan por esa vinculación, en el caso de Cerimedo y Javier Negre y el Brad Parscale, su vinculación con la CIA, ¿no? Se te cuelan en donde sea, ¿no? Porque les mandatan, te vas a ir a México
como le dijeron a Negre, te vas a ir a México a desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Quién financia estas cosas? Pues habrá que ver, ¿no? Pero ya sabemos que algunas cosas, como los viajes de Isabel Díaz Ayuso, que vino aquí a hacerle una misa a Hernán Cortés, que también hay que tener luces, ¿eh? Hay que tener luces para venir a México a hacerle una misa en el Zócalo, o querer hacer una misa en el Zócalo a Hernán Cortés, ¿no? Alguien a quien ni siquiera la derecha puede reivindicar, ¿no? Entonces, eso lo financió Ricardo Salinas Pliego, es el que invita a Javier Negre y bueno, pues ya saldrán las cuentas, pero al final todo suele encajar, ¿no? Y ya te digo, los listos les encargan tareas un poquito más sofisticadas. A un tipo como Inda en España, pues le financiaron un diario, ¿no? Que le dieron mucho espacio, que es el OK Diario, que le dieron mucho ámbito, mucha cancha, muchas posibilidades en España. Y otros que son menos listos, como Negre, pues les echan pues, a dar manotazos y bueno, pues al final y a aliarse con un tipo como Cerimedo, que cuidado, que también algo que está saliendo en Bolivia en la prensa es un tipo que controlaba al parecer la policía. Es decir, que Rodrigo Paz gana las elecciones en Bolivia, también como todas las elecciones que se van ganando con oscuridad, y también beneficiados por las peleas que hay dentro de la izquierda, a ver si no están ayudando también esta gente a alimentar las peleas dentro de la izquierda. Es otra vía que tendremos que explorar en su momento, ¿no? Pero el Cerimedo como alguien que venía, ¿no? de la posibilidad de que ganase las elecciones a través de esta consultora del Brad Parscale y esa vinculación con la CIA y la información que seguramente les dan de la inteligencia norteamericana, al parecer era el encargado de la policía, ¿no? Y repartía mensajes, cartas, tarjetas de visita como el asesor principal, ¿no? Y como ahora está denunciando su expareja, es un tipo que no solamente tenía reconocimientos por parte de Estados Unidos y de los servicios de inteligencia bolivianos, sino fajos de dinero. Y no solamente eso, sino que al parecer, ¿no? Pues controlaba a la policía y era capaz de denuncias anteriores que tenía también por violencia ser ocultadas por la propia policía. Cuidado, por tanto, Vicente, tenemos personajes, ya digo, que son un ecosistema de delincuencia, algunos más sofisticados, algunos que hablan mejor, algunos que pueden estar en los medios de comunicación, algunos que pueden tener incluso sus propios medios de comunicación, sus empresas, pero siempre en conexión con factores extranjeros, siempre con esta voluntad de Estados Unidos de convertir a América Latina en su patio trasero, y siempre hay golpeadores, siempre. Y entonces los golpeadores son, pues, en este caso, un tipo como Javier Negre, que tuvo que irse de España por mentiroso. Para que te echen de un diario como El Mundo, hay que hacer méritos, ¿no? Es como si te echan del infierno, ¿no? Pues ¿qué no harás, ¿no? ¿Qué no harás? Y este es el personaje Javier Negre, que el otro día más, es que no tienen ningún tipo, es que yo lo conozco y me reía de él y decía, pero Javier, ¿no? O sea, pero, porque es un tipo que tiene, por ejemplo, 200 visitas en su pseudomedio, 200 visitas, y pone un tuit diciendo, somos el medio más influyente de América Latina, ¿no? Y dices, pero, oye, que tienes 200 visitas en tu basura de programa, ¿no? No somos el más influyente, ¿no? Y bueno, pues el problema es que también estamos en un momento también de una sofisticación general, donde hay demasiada gente que está comprando basura, Vicente, demasiada gente, ¿no? A mí me preocupa. Yo intento pensar, ¿no? en otros momentos de la historia donde era una religión inquisitorial, ¿no? La que lavaba el cerebro de la gente y terminabas persiguiendo a tus vecinos porque decías que por la noche hablaban con el diablo, ¿no? Entonces, esa radicalización de la superstición, eh, ese embrutecimiento de las cabezas, ¿no? Ese chiste que decía un argentino que la hija le dice, papá, pero deja de leer mentiras, ¿no? En las redes, y le dice el padre, pero ¿cómo van a ser mentiras si coincide con lo que pienso, ¿no? Entonces, ese momento en el que estamos, ya digo, donde los pobres votan a esta gente, es que hay gente que ha votado a lo que representa este tipo que ha mandado
supuestamente asesinar a su expareja, Negre, que ya sabemos que es un mentiroso compulsivo, cualquier persona que mire sus medios sabe que miente constantemente, ¿no? Y constantemente, pero hay gente que vota a lo que representan, pues ya te digo, una parte porque seguramente la izquierda no ha sido capaz, ¿no? Salvo en México, ¿no? De darles una visión del mundo que les resulte interesante y que les haga pensar que van a mejorar su vida y que van a ser mejores personas. Por eso yo no dejo de regañar a la izquierda y a los sectores progresistas, porque algo de culpa tenemos, y me incluyo, ¿no? En que la gente pueda votar a estos sinvergüenzas, ¿no? Que son tan evidentemente sinvergüenzas, pero también es porque han aprendido y van sofisticando, ¿no? El sistema y tienen los medios de comunicación, y Elon Musk se gasta 44.000 millones de dólares en comprar Twitter, y te bombardean con mensajes y van a las televisiones y tienen los periódicos y tienen las radios, y al final, bueno, pues te van envenenando, y al final yo creo que ojalá la gente que nos está viendo le eche una ojeada a los exorcismos que hace Paula White. Paula White es la jefa de la Oficina para la Fe en Estados Unidos, nombrada por Donald Trump, ¿no? Donde en nombre de ese evangelismo medieval, ¿no? Ese evangelismo falso, sin compasión, sin ama a tu prójimo como a ti mismo, sin nada de ese elemento, ¿no? De no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, que está en el cristianismo, ¿no? Desde el Sermón de la Montaña de Lucas, ¿no? Esta gente, ya digo, si miran ustedes en internet, van a ver cómo, siendo un cargo institucional, hace exorcismos y con un micrófono sopla, ¡fu! ¡Fu! Hace así con la mano y la gente como que se desmaya y tal. O sea, todo un montaje que es, por lo menos a mí me parece muy honesta la lucha libre mexicana, ¿no? Porque todo el mundo sabe que forma parte, ¿no? De un juego y demás, pero nadie va a la lucha libre pensando realmente que se están destrozando y matándose, ¿no? Porque intervendríamos si se matasen, ¿no? Pero esta gente, en cambio, se cree realmente estos exorcismos y estas tonterías que al final todo, y esto te diría que es la conclusión, Vicente, todo lo hacen para sacar dinero. Todo, todo. Es decir, son gente que te pueden defender una cosa y la contraria, porque también estos personajes se podían colar en la Unión Soviética, ¿eh? Cuidado, ¿no? Es decir, que siempre cuando no hay un caldo de cultivo de debate popular, cuando no hay democracia, cuando no hay discusión, estos personajes se te cuelan. Se te cuelan porque no tienen que rendir cuentas de nada y tienen un nivel de vida de acuerdo con sus escrúpulos, ¿no? y, y, necesitan que nadie les cuestione su espacio, ¿no? Y todos se enriquecen. Bukele se está enriqueciendo en El Salvador, Trump ya sabemos que lleva como 6.000 millones de enriquecimiento desde que está en la Casa Blanca, entre 4.500 y 6.000 millones, y 6.000 millones, 6.000 millones de dólares, ¿eh? O sea, que es que se dice pronto, ¿no? Más que el presupuesto que ha tenido en algún momento Bolivia, ¿no? Presupuesto público. Entonces, todos se han enriquecido, todos. Todos lo que buscan, Salinas Pliego, ¿por qué en México de repente emerge? Porque quiere seguir siendo rico, porque está perdiendo el capital heredado y desesperado, ¿no? Va a hacer cualquier cosa, ¿no? Financiar, pues como financiaron los ricos en España, el golpe de Estado de Franco en 1936, ¿no? Entonces, toda esta gente, ya digo, todo este, como llamaba, este ecosistema del odio y la mentira, lo que tienen detrás es cómo mantengo mi statu quo, cómo sigo siendo rico, cómo hago para no pagar impuestos, cómo hago para robar, y a quién me acerco yo que me permita robar. Y hoy vemos, bueno, pues que la CIA te permite robar, que los gobiernos de extrema derecha te permiten robar, que te permiten silenciar a los disidentes, la petición, ¿no?, de la extrema derecha de que todos hagan megacárceles. Es que si hubiera megacárceles como las que plantea Bukele y que quiere imitar Cayetán Álvarez de Toledo y toda la derecha global quiere. El ejemplo es Bukele en las cárceles, pues te aseguro, Vicente, que tú y yo estábamos en esa cárcel sí o sí. Sí o No, sí. Y la vamos a boca estar. se te haga chicharrón, maestro. Estábamos ahí en esa cárcel porque te meten en la cárcel porque les caes mal, porque no quieren que se oiga tu voz, porque les molesta tu mirada crítica y dicen para adentro porque no hay ni que juzgarles, ¿no? Déjame preguntarte, ¿qué tan riesgoso es esto, lo que se destapa, ¿no? Los Cerimedo,
acusado de ser cuasi feminicida, mandar matar a su pareja, que fue condecorado en Mar-a-Lago por los Bolsonaro, por los Negre, hace no mucho, Sí, que sale, por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum exhibe esta foto, se dicen factor de la victoria de la derecha en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Honduras y Chile. Habría que ver si los gobernantes hoy se disculpan o asumen su responsabilidad por estar en sociedad con un criminal o con unos criminales, pero son los que tienen un micrófono en la Casa Blanca, metido el micrófono en la Casa Blanca para poder seguir con su cantaleta de narcopresidenta y ahora con el tema de las visas, ¿no? Pareciera que el tener o no tener visa te define y en el caso del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, también me parece hasta peligroso que sigan con esta narrativa, alimentando esta narrativa en esos círculos de poder. ¿O cómo lo ves tú, Juan Carlos sí. Monedero? Fíjate que un tipo como Trump funciona como el rey Sol, el Luis XIV, ¿no? En Francia, en la Francia de la monarquía absoluta, y eso funcionaba por círculos. Entonces, hay una concepción del poder donde quien está en el círculo más íntimo, quien está en el segundo anillo, en el tercer anillo, y quien nunca va a poder entrar. Entonces, en esta lógica que tienen estos personajes, pues que no te dejen ni siquiera acercarte al país, para ellos es como un castigo, ¿no? Eso se hace mucho. La gente con mentalidad autoritaria, pues. Y yo lo he vivido incluso también en partidos de la izquierda, donde de repente te portabas mal y te colocaban en un sitio más preterido, te escondían detrás de una columna o te bajaban del podium. Son formas de quien tiene mentalidad autoritaria que cree que repartiendo cercanía o alejamiento del primer círculo del poder te está castigando, ¿no? Y que afecta a la gente que considera que su misión en la vida era ir a Disneylandia, ¿no? Entonces, que por cierto, me comentan que hay que ser casi ya millonario para llevar a los hijos a Disneylandia, ¿no? Entonces, esta gente, ya digo, gestiona la cercanía al poder también en virtud de recompensas y castigos. Si le resulta útil, pues se acerca al poder siempre manteniendo ciertas distancias. Tú fíjate que, por ejemplo, Donald Trump nunca recibió, que yo recuerde, en el despacho Oval a María Corina Machado. Es decir, que ellos también hay una representación del poder que es tan diferente a lo que hizo siempre López Obrador o lo que hace Claudia Sheinbaum, que rompen el protocolo y se lanzan a la calle con el pueblo, arriesgándose a que haya gente comprado, pagada para que te monte un escándalo. Bueno, también es una manera de desafiar, ya digo, ese teatro del poder que siempre ha representado el autoritarismo, copiándolo por lo general de la Iglesia, ¿no? Entonces, claro, un tipo como Negre está en el entorno de la Casa Blanca porque es el periodista que, a diferencia de otros periodistas decentes, va a hacer la pregunta a Trump que le ha dicho Trump que le haga, ¿no? Mientras que otros periodistas le van a decir, oiga, ¿y se ha reunido usted con Kim Il-jung? O, oiga, ¿por qué dijo que iba a acabar la guerra y llevamos no sé cuántos meses? Oiga, mentiroso, fake news. Y él monta ese escándalo, necesita periodistas o pseudo periodistas o gente que represente el papel de periodistas para hacer esa pregunta incómoda, que también lo vemos en la mañanera. Es decir, que eso yo creo que son síntomas que tenemos que estar atentos para verlo, porque funcionan en todos lados. Yo cuando veía el otro día a un periodista, ¿no? Haciendo de vocero de la derecha mexicana, diciéndole a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero déjenos un hueco aquí en la mañanera para que podamos decir nuestras ideas, porque usted tiene mucho rating. Y decía, pero gánatelo tú, el rating, ¿no? Gánatelo tú trabajando, levantándote a las 5 de la mañana como creo que haces tú o antes, ¿no? O sea, trabajen ustedes un poco, porque quieren ustedes que yo les regale a ustedes la audiencia. No, trabájensela ustedes, ¿no? Y ya digo, estos personajes, Vicente, están por aquí, están cerca de nosotros, están en los círculos de poder, están cerca de los Salinas de Gortari. Fíjate, de Salinas Diego. Pliego, perdón. Fíjate que pensando ahora, este matón, ¿no? Que el otro día quería pegar a Arturo Ávila, ¿no? Son esos personajes, ¿no? Son personajes que están dispuestos a lo que sea. Van a ir al INE a montar un escándalo, van a amenazar con golpear a un diputado. Pues son matones que les colocan en lugares institucionales
a ciscarse en la institución, ¿no? Y cuidado porque esos personajes ahora tienen audiencia. Los contratan. Bueno, Javier Negre, Cerinedo, o sea, llegas a controlar la policía de Bolivia, estás en las ruedas de prensa de la Casa Blanca, te dan prioridad y dinero para que revientes las elecciones en Colombia. Esos personajes están ahí y son los ejecutores de lo que Donald Trump escribió en la Estrategia de Seguridad Nacional. Quiero gente gobernando en América Latina deudora de mis intereses. Y quien no tenga rabo de paja, pues no voy a permitir que gane. Imagínate qué comodidad para Donald Trump tener gobernando en Colombia a Abelardo de la Espriella, un tipo que cuando quiera le puede abrir un juicio por colaboración con narcotráfico, lavado de capitales. ¿Cómo no le va a obedecer de la Espriella? Claro, lo comparas con Iván Cepeda o lo comparas con Gustavo Petro, y claro, desde la perspectiva de Petro, perdón, desde la perspectiva de Trump, dice, es que quiero un delincuente, quiero un tipo como de la Espriella que viene de defender a gángsters. Otro, ¿no? Que los propios gángsters hablan mal de él, ¿no? Dices, ¿cómo tendrás que ser Abelardo de la Espriella para que hasta los propios gángsters dicen que eres un gángster, ¿no? O sea, es como, ¿no? Pero cuidado, que esos personajes están ahí, Vicente, nos rodean. Oye, maestro, déjame preguntarte, a ver, para entender, Derecha Diario, Cerimedo, dicen que él es el que gobierna en Bolivia. La pareja de Cerimedo dice que la corrupta del dinero es la hermana de Milei. Milei, que presuntamente le dio dinero al expresidente narco de Honduras para montar esto que se destapa con el Honduras Gate. Todo está mezclado, todo es parte de un mismo esquema de la derecha para controlar, como bien dices, por ejemplo, desde Estados Unidos con esta idea de la doctrina Monroe, o me estoy alucinando y ya No, me la fumé muy, muy tierna, dicen acá en mi es barrio. que casi al revés, Vicente, es que al revés, estos están clarificando el escenario, ¿no? Están como soplando, quitando el humo y estamos ya viendo lo que hay detrás, ¿no? Que son lo de siempre. Si es que hay algo que la gente no termina de entender. Yo lo he discutido tanto con mis colegas de la ciencia política. Fíjate que ahora mismo, el otro día, la semana pasada, el Departamento de Estado, es decir, la Cancillería, el Ministerio de Asuntos Exteriores gringo, colgó en las redes un pequeño video diciendo que la condición de la política exterior norteamericana siempre ha sido imperial y defendiendo que la doctrina Monroe es la que configuró América Latina y que sigue siendo lo que está en el corazón de su política exterior. Es decir, lo que venimos años diciendo los politólogos, Estados Unidos es una endodemocracia, más o menos hacia adentro, aunque no deja votar a los negros ni a los latinos y genera dificultades, pero hacia afuera sostiene dictaduras y por tanto como una endodemocracia, no puede ser un factor de democracia mundial. No, no, ¿qué estáis diciendo? Sois los viejos izquierdistas que no aceptáis la democracia norteamericana. Es decir, que la democracia norteamericana hacia adentro tiene reglas, tiene check and balance, tiene pesos y contrapesos, pero sostiene dictaduras y tiene una condición imperial y cuando alguien, incluso desde dentro, quiebra esa voluntad, lo pueden ejecutar como pasó con John Fitzgerald Kennedy. No, no, ¿qué estás diciendo? Bueno, pues ya ha salido el Departamento de Estado, es decir, el gobierno de los Estados Unidos a decir, es verdad, eso es lo que nosotros hacemos. Es decir, están clarificando las cosas. Y una de las cosas indirectas positivas de esta locura, ¿no? De ver a esa señora, que tampoco debe ser trigo limpio del todo, ¿eh? La Nadia Beller esta, como dice gente desde Bolivia, es una mujer rara que estuvo con Evo Morales, luego estuvo contra Evo Morales. También esta personaje tampoco debe ser San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, claro, cuando esa señora dice, es que en Argentina se están robando hasta las cucharillas de los bares, ¿no? Es decir, y quien lo hace no puede ser Milei, que es un deschavetado, como leí ayer, ¿no? Es un lunático, ¿no? Es un tipo, bueno, pues cada vez más estrafalario, incluso en su vestimenta, en su aseo personal, en lo que dice, en lo que hace. Es un disparate, ¿no? A veces da la sensación de que se ha brotado y que nadie le quiere porque no le dicen tienes que medicarte, ¿no? Es un disparate y quien organiza esto es su hermana, que ya salió el escándalo de que se habían quedado el dinero
de una asociación de discapacitados, ¿no? Y lo que viene ahora a contar esta ex del Cerimedo es efectivamente que tenían las pruebas y seguramente, Vicente, porque no les pagaron su parte, ¿eh? No hay detrás seguro, ¿no? Ningún tipo de comportamiento decente, de decir, hay que denunciar esto, ¿no? Seguramente, como ocurre tantas veces, estas cosas nos enteramos porque hay denuncias internas porque no le han pagado su parte a alguien. Y entonces, como no le han pagado su parte, porque entre ellos también se traicionan, pues de repente sale a la luz. La conclusión de todo esto, digamos, la variable independiente de la que dependen todas las demás, es el dinero. Y si no, ¿cómo podemos? Fíjate, con el argumento del dinero explicamos muchas cosas. Por ejemplo, explicamos, pero ¿cómo puede ser que al tiempo que Donald Trump está secuestrando a Nicolás Maduro, acusándolo de narcopresidente y del cártel de los soles, pese a que hayan dicho los jueces estadounidenses que no existe el cártel de los soles? Pero da igual, lo secuestra con un dineral y lo lleva a una cárcel en Nueva York y al mismo tiempo suelta a un expresidente de Honduras, a Juan Orlando Hernández, que estaba condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por traficar con 500 toneladas de cocaína. Vamos a ver. O sea, oiga, persigue a este y suelta a este. ¿A este qué ha ocurrido? Que le han pagado. Hoy nos hemos enterado también, en el Honduras Gate queda muy claro que, bueno, pues que grupos israelíes que están poniendo toda la carne en el asador porque la sociedad norteamericana crecientemente está en contra de lo que ha hecho Israel en Gaza, de ese genocidio. Hay israelitas o israelíes decentes, ¿no? Que les aterra lo que ha hecho su país, ¿no? Lo que ha hecho el sionismo, confundiéndolo con el judaísmo, y que han desprestigiado a Israel por los siglos de los siglos, ¿no? Dando pábulo a los propios nazis que siempre han sido antisemitas, ¿no? Y que ahora apoyan a Netanyahu, ¿no? En esta locura de mundo, ya digo, donde todo está, como decía Eduardo Galeano, patas arriba, ¿no? Pero ya digo, es decir, en el fondo lo que hay detrás de todo esto es enriquecimiento personal. Netanyahu monta todo esto para no ir a la cárcel y, por tanto, ver perjudicada su situación personal. Donald Trump se está enriqueciendo él y su familia poniendo el Estado al servicio de su séquito, ¿no? De esos oligarcas, ¿no? Que le acompañaron en la toma de posesión. Bukele se está enriqueciendo. En España, pues hay un escándalo porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que vino a México, ya digo, pagada por Ricardo Salinas Pliego a intentar golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum, tiene un escándalo porque con dinero de todos los madrileños se quiso comprar un ático carísimo de 6 millones. No se compró, o sea, se pagó 6 millones para que ella se fuera a vivir enfrente de donde vive su madre, ¿no? Y se ha negado a dar explicaciones, porque la han pillado y en esa arrogancia se niega a dar explicaciones de lo que hay detrás, ¿no? Es, como en otros muchos casos de su propia familia, utilizar lo público para enriquecerse. Por tanto, si queremos entender todo esto que está pasando, Vicente, le diría a tu audiencia inteligente que recuerde esa frase de la serie The Wire, ¿no? La escucha, de David Simon, ¿no? Que decía follow the money, ¿no? Sigue el dinero, ¿no? Entonces, seguramente si seguimos el dinero, nos salen explicaciones de todo lo que está ocurriendo. No quiero simplificar, ¿no? Siempre hemos planteado que, que hay interpretaciones marxistas que son como torpes porque son muy lineales y le faltan matices, pero sin la explicación de lo material no entiendes nada, ¿no? Entonces, como decía aquel, ni Marx ni menos, ¿no? Y por tanto, si quieres entender lo que está ocurriendo, follow the money. Mi querido Juan Carlos Monedero, te agradezco mucho que te hayas conectado. Te debo una visita al bar El Vicio los sábados. Sé que les está yendo muy bien. Ya queda poco, Te ya ve queda poco. Nuestra travesura ya le queda poco, así que quien se anime tiene que darse prisa porque en ya... el bar El Vicio de Coyoacán a las 7 todos los sábados. Estoy al pendiente de tus participaciones en Telesur con los periodistas, con Álvaro y con Alejandro. Estoy al pendiente de lo que estás haciendo. Y hoy, más que nunca, urge un cierre de filas entre aquellos que no estamos en esa basura de la derecha. Urge. Y aquí ya sabes que te admiramos y que te respetamos, Muchas Juan Carlos gracias Monedero. y ojalá para defender
una prensa libre no tengas que levantarte tan temprano todos los días. Pero bueno, así es la vida. Un abrazo. Es que me dice el maestro Monedero, le mandó un mensaje, me dice, ¿qué haces parado a las, qué me dijiste, a las 5 de la mañana? No, le dije, me levanto a las 4 para preparar sin censura. Te mando un abrazo, Juan Carlos Hasta Monedero. Nos pronto. vemos muy pronto, maestro. Chao. Se te admira, se te respeta el maestro Juan Carlos Monedero. Y voy inmediatamente para agradecerle también su paciencia